Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4. Fíjate lo que nos deja saber la Escritura. Porque las cosas que se escribieron antes, esto lo está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y le está diciendo que lo que se escribió antes, lo que se escribió antes, toda la Biblia. Hasta ese momento todavía no existía completo el Nuevo Testamento. Está hablando de toda la Escritura, de todo lo que se había escrito. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, la Biblia nos deja saber que todo lo que está en la Biblia está ahí para nuestra ¿qué? Para nuestra enseñanza. Así que cada vez que nosotros leamos la Biblia, debes de preguntarte, ¿acá hay una enseñanza para mi vida? Aquí Dios me va a enseñar algo. Y no solamente nos va a enseñar, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que hay una enseñanza en todo lo que está escrito. Y esa enseñanza va a traer a nuestra vida paciencia, va a traer consuelo y va a traer esperanza. Así que eso es una magnífica noticia, ¿no es cierto? Hay una enseñanza en todo lo que está escrito. No está ahí nada más para que nos asombremos, para que digamos, ¡ay, qué interesante! No, hay una enseñanza. Así que tenemos que sacar la enseñanza que tiene Dios para nuestra vida hoy, con lo que vamos a leer. ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a otra instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 39. Ya sabemos que todo lo que está en la Escritura es para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos paciencia, consuelo y esperanza. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Ahora se va a sumar una instrucción. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, a fin de que haya paciencia, consuelo y esperanza, pero esa enseñanza va a llegar a nosotros si nosotros hacemos algo con la Escritura, que es ¿qué? Escudriñarla. No basta nada más con leerla, ahí está escrito. Ya sabemos para qué está escrito. Ahora, ¿cómo nos hacemos de esa enseñanza? De esa esperanza, de ese consuelo. Escudriñando la Escritura. ¿Qué es escudriñar? Te voy a dar la definición de diccionario. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Esta es una de las definiciones de escudriñar. Así que no basta con leer. No basta con leer. Hay que escudriñar para poder decantar la enseñanza maravillosa que Dios tiene para nuestra vida hoy. ¿Qué es escudriñar? Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. O sea, lo oculto. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. ¿De acuerdo? Vamos entonces a escudriñar, no vamos a leer. Nada más. Vamos a tratar de escudriñar un episodio en la Escritura muy conocido. Y además muy importante, tan importante, que está en los 4 evangelios. No solamente se relata en un evangelio. Los 4 evangelistas lo relataron. Conocemos cuáles son los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelistas relataron este episodio. Y sabemos que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Así que vamos a escudriñar este episodio bien conocido por todos, pero quizá poco escudriñado, y vamos a buscar los detalles menos manifiestos. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 14, verso 14. Por el título del sermón ya sabrás a qué episodio nos vamos a referir. El sermón se llama 5 panes y 2 peces. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud
para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Repite conmigo, 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Conocemos este episodio, conocemos esta historia, no es la primera vez que la leemos. La multiplicación de los peces y los panes. Donde salta a la vista, pues este milagro, la bondad de Dios, la provisión de Dios, eso salta a la vista. Pero hoy queremos escudriñar, no queremos irnos a lo que salta a la vista, sino a los detalles menos manifiestos. Y hoy vamos a encontrar unas joyas de sabiduría en esos detallitos que normalmente no se predica sobre ellos en un episodio tan conocido. Vamos a ver estas enseñanzas, estas joyas acerca del carácter de Dios. Vamos a examinar con mucha atención para descubrir las profundidades en estos detalles menos manifiestos. ¿Están listos? Voy a ir rápido, porque además ya se hambrita. ¿Quién tiene hambre hoy? Sí, ya se hambrita. ¿Cuándo inicia este milagro? Es un milagro espectacular. ¿En qué momento inició? ¿Cuándo pensarías tú? ¿Cuando Jesús oró? Ahí inicia este milagro. ¿Cuando Jesús partió quizá los panes? ¿Cuando los discípulos lo repartieron? ¿Te has preguntado realmente en qué momento se inició ese milagro? Si se llenaron las cestas o conforme los apóstoles iban dando, en ese momento se iba duplicando. Bueno, la primera joya. Este milagro inició con gente con hambre. Si no hubiera habido gente con hambre, no hubiera habido milagro. Amén. Así que el milagro inicia con gente con hambre, pero no con hambre porque son dragones, como usted comprenderá. ¿Sí? Sino porque prefirieron el pan de vida. Esta gente llevaba ya días siguiendo a Jesús. Llevaba días y empezaron a sentir hambre. Y llegó un momento donde dijeron, híjole, ¿me regreso a mi casita o sigo escuchando las enseñanzas del maestro? Y Jesús seguía caminando y ellos decidieron, a pesar de su hambre, seguir a Jesús. Y ellos sabían que no se iban a encontrar un Oxxo allí en Galilea, una tiendita de conveniencia, no había. Y quizá lo que llevaban su tortita, ya se la habían comido, y pasaron días. Así que los milagros inician con gente con hambre de Dios. Por eso en Mateo capítulo 6, verso 33 leemos, más bien, ¿usted qué está buscando? ¿Usted qué está esperando de Dios? Todos estamos esperando cosas de Dios, ¿amén? Todos estamos esperando un milagro. No, nada más yo. Amén. Usted está esperando una bendición para su familia. Usted está esperando un milagro financiero. Usted está esperando una restauración. Eso lo estamos buscando. Fíjate lo que dijo Jesucristo. Dice, más bien es en lugar de eso, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás nos va a ser añadido si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia está revelado en su palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y lo ponemos realmente primero, no al último. ¿Sí? Si usted lo último que hace es orar en el día, no porque quiera cerrar así su día, porque se le olvidó hacerlo durante todo el día, usted no está poniendo primeramente el reino de Dios. Cuando usted verdaderamente pone primero las cosas de Dios, tenemos una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás nos sería añadido. Esa es palabra de Dios.
Cuando uno se priva de algo por recibir palabra de vida, Jesús va a suplir todo lo demás. Fíjense lo que el apóstol Pablo le va a decir a una congregación. El apóstol Pablo estaba en viajes misioneros, ustedes saben, y era sostenido por las iglesias. Y de repente le mandaban dinero, de repente no le mandaban dinero, de repente la pasaba muy mal, de repente tenía abundancia, pero hubo una iglesia que le mandó dinero y con ese dinero él se sostuvo. Y Pablo les va a escribir para agradecerles, pues de que se ocuparan de sus gastos. Pero fíjate lo que les va a enseñar. Vamos a ver esta parte en Filipenses capítulo 4, verso 18 al 19. Le está escribiendo la carta en Filipos. Una carta, te vuelvo a repetir, de agradecimiento por sostenerlo económicamente en una temporada muy difícil. Y fíjense lo que dice. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. O sea, por medio de Epafrodito le enviaron recursos económicos. ¿Sí? Y él dice, yo estoy bien, gracias por lo que me enviaron y recibí todo lo que me enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo sabía que esos recursos que él estaba recibiendo de la iglesia en Filipos era un sacrificio para esa iglesia, porque no era una iglesia con mucho dinero. Él entendía que había personas que se estaban privando de estar más holgadas económicamente por apoyarlo, y él les escribe y les da las gracias. Les hace saber, recibí la ofrenda por medio de Epafrodito, muchas gracias, estoy bien, tengo abundancia. Pero fíjate lo que les va a decir. Eso que ustedes hicieron sacrificialmente, por poner primero la obra misionera y las necesidades del apóstol que sus propias necesidades. Fíjate lo que les dice en el verso 19. Después de que les da las gracias, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te dan cuenta lo que Pablo le está diciendo a la iglesia? Le da las gracias, y gracias, y que Dios te lo pague. Bueno, dice, Dios te lo va a pagar. Y estamos hablando de un apóstol. Dice, muchas gracias, y Dios les va a suplir todas sus necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. ¿Y sabes cuántas son las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Son infinitas. Amén, dale un aplauso al Señor. Son infinitas, iglesia. Así que cuando les pregunté quién tiene hambre y levantaron la mano, que Dios te bendiga, porque ¿sabes qué te impulsó aquí a estar hoy, esta mañana? Y eso me da mucho gusto y bendigo tu vida. ¿Sabes qué te impulsó a estar aquí hoy? El hambre de Dios. No hay otra razón. ¿Te privaste de muchas cosas? ¿Te privaste de horas de sueño? ¿Te privaste de descansar mejor? ¿Te descansaste de un buen desayuno? ¿Te privaste por estar aquí? Tienes hambre de Dios. Y ese es el principio de todo milagro. Yo bendigo tu vida. Yo bendigo tu vida. Vamos a la segunda joya de hoy. Vamos a ver misma historia, diferente evangelio. Estábamos en Mateo, vamos ahora a Juan. Juan capítulo 6, verso 1 en adelante. Obviamente los evangelistas van a relatar aspectos diferentes, puntos de vista diferentes sobre el mismo hecho, ¿de acuerdo? Vamos a ver, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, fíjate, Jesús, es lo que hace. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y hierba de pasto, Sí, hay que aclarar, porque luego hay gente joven con ideas muy raras. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían?
Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan relata el mismo episodio, pero da ciertos detalles que Mateo no nos había dado. Por ejemplo, ya sabemos de qué estaban hechos los panes. ¿Alguien puso atención? Eran panes de cebada, eso no lo sabíamos. Pero también nos deja saber de dónde sacaron esos panes. Eran de un muchachito, eran de un niño de esos consentidos, bien atendidos por su madre, que le envió 5 panes y 2 veces para él solo. Porque los discípulos no traían. La joya de esta enseñanza está justo en el versículo 9, donde sabemos que esos panes y peces pertenecían a un niño. Si no hubiera habido hambre, no hubiera habido milagro. Pero si no hubieran estado estos panes y estos peces, y este niño se hubiera dificultado también. Jesús usó a este niño. Y si nos damos cuenta, era lo que menos se esperaba. El niño, fíjate, a este pobre niño ni siquiera lo contaron. Dice que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Solo lo contaron, ya era el que llevaba el milagro, y no lo contaron. Así pasa muchas veces en nuestra vida. Dios te va a bendecir. Dios va a enviar ayuda de aquellos que menos te esperas. De aquellos con los que tú crees que no cuentas. Y luego con los que tú contabas, son los que no llevan nada. Son aquellos que Dios no puede usar. Dios usa a quien menos esperas. Dios usa a quienes los demás ignoran. Este niño no está ni lo contaron. Al menos hubieran puesto, ya eran como 5,000 hombres y un buen niño. No, ni lo contaron. Bueno, Dios usa a los que los demás descalifican. Dios usa al menos indicado. Yo recuerdo, cuando yo era niño, que iba en la primaria, que se jugaba fútbol en el recreo. Y yo nunca fui bueno para el fútbol. Nunca. Y quedé así como con un trauma, porque era pues jugar fútbol o te sentías raro, alienado. Entonces pues tenías que entrarle al fútbol. Pero los que llevaban la pelota decidían los equipos. Y entonces nos formábamos y los 2 líderes empezaban a elegir a uno o a otro. ¿Y a quién elige? No, yo elijo a Pedrito. ¿Y tú? No, yo me llevo a Juan. No, pues yo me llevo a Santiago. Ah, porque en mi escuela todos tenían nombres de apóstoles, ¿eh? Y otro, no, yo Epafrodito, venga para acá. Y yo ahí formado. Y empezaban a irse uno y luego al otro, y tú pues empezabas a poner así cara como de, elígeme a mí. Pero pues sabían que uno no era muy bueno. No, pues yo a este y a otro, y se iba reduciendo la fila, hasta que siempre quedábamos 3. Pollito, así le decíamos a Pollito. Era un compañero que tenía la manita así. Decíamos Pollito por eso. Ya ven que ya ven que de jovencito uno casi no es cruel en la primaria. ¿Sí? Por eso un saludo a Pollito si me está escuchando. Tenía la manita así Pollito. Entonces era Pollito, yo en medio siempre y una niña del otro lado. En ese tiempo era muy difícil que una niña jugara fútbol. Ser una niña rara. ¿Sí? Siempre quedábamos los 3. Nunca nadie me quería escoger. De repente era horrible porque me decían, bueno, yo me llevo a Pollito y a la niña y tú quédate con Mauricio. ¿Cuál es el punto de esto? En algunas ocasiones era un amigo quien llevaba la pelota. Y a mí me encantaba que mi amigo llevara el balón, porque él me elegía. No me elegía porque yo fuera bueno. Era muy malo jugando. Pero él me elegía porque era mi amigo. Era mi amigo y por eso él me elegía.
Y yo me sentía muy feliz cuando me elegía y entonces voltaba a ver a Pollito así con desprecio y a la niña. Ajá. Porque había sido elegido y yo sabía que tenía un buen amigo. Jesús es un buen amigo. Jesús es un buen amigo. Y quizá tú te preguntas en la vida si Dios te puede usar, si Dios te va a elegir en algún momento, con tus incapacidades, con tus defectos, con tus limitantes. Ve la Escritura. Eligió a Mateo, que era un publicano, a Pedro, que lo negó, a Pablo, que fue un asesino, a Tomás, que fue un incrédulo. Usó un adolescente para enfrentar a un gigante y a un hombre estéril para darle promesa de una descendencia que sería bendición para las naciones. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, verso 26, para los que están ahorita así en la fila y se sienten que tienen en un lado a Pollito. Y van a elegir a Pollito. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo vil y menospreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Yo sé que hay gente aquí a la que el diablo le ha dicho, eres vil, y Dios no te va a usar. Hay gente aquí que ha sido menospreciada, que ha sido ignorada y que piensa que Dios no la va a usar. En la Biblia hay un hombre que fue menospreciado prácticamente toda su vida y en los momentos de formación, que es mucho más grave. Su nombre fue David. Sabemos que fue menospreciado por sus hermanos. No se sabe mucho de su madre, pero no aparece y eso es muy extraño y él dice que en pecado fue concebido. Sabemos que su propio padre lo despreciaba. Cuando fueron a decirle que uno de sus hijos iba a ser rey, le mostró al profeta todos sus hijos exceptuando a David. Y cuando el profeta le dice no es ninguno de ellos, dice, qué lástima. Pues entonces ve a la casa del vecino, dice, no, Jehová me mandó a esta casa. Bueno, tengo, y ahora que lo mencionas así, que lo dices, pues tengo uno, pero tengo ahí pastor, pero no creo que sea él. Imagínate, con eso vivió David. Después del desprecio de su padre y después de que es ungido todavía por Samuel para ser el próximo rey de Israel, vemos que su papá lo traía de mensajero de sus hermanos, enviándole a recoger la ropa sucia y a repartir quesos. Fue un hombre despreciado y por eso escribir en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Siempre, siempre. Dios te va a usar, no porque eres bueno, Dios te va a usar no porque eres capaz, Dios te va a usar no porque eres santo, sino porque Él es bueno, Él es capaz y Él es santo. Así que si te han menospreciado, eres la materia prima de Dios. Si te han ignorado, eres la materia prima de Dios. A Dios le encanta elegir a los menospreciados. Amén. Así que tenemos esperanza. Y fíjate, ya hay esperanza. Es lo que hace la Escritura. Trae esperanza a nuestra vida. Quizá en tu trabajo no te quieren elegir. Quizá la sociedad no te quiere elegir. Pero Dios ya te eligió. Dios ya te eligió. Vamos ahora al Evangelio de Marcos. Capítulo 6, verso 35 en adelante. Ya vimos Mateo, Juan. Vamos a Marcos. ¿Lo tenemos? Marcos 6:35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, ya supimos que fueron a ver, fueron a quitárselos a un muchachito, pero bueno.
Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Aquí está la joya, en el verso 39. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. ¿Por qué Dios haría algo así? Casi no se predica de esta parte. De que Jesús hizo que se formaran grupos. Podría haber hecho un gran grupo. Podría haberlos partido por la mitad. Podría haber hecho hombres, mujeres y niños. Pero no, dice que hizo grupos. Y grupos para una multitud tan grande relativamente pequeños. Bueno, Dios es un Dios de estructura. Pensemos esto. Si ahorita sería la instrucción a nuestros servidores que hicieran grupos con ustedes, grupos de 10, grupos de 50, grupos de 20. Bueno, quedarían varios grupos. Pero dense cuenta que la mayoría de esos grupos estarían conformados por familias. Si tú vienes con tu esposa, con tu esposo, ustedes se unirían a un grupo. Si era una familia de 4 o de 5, estarían dentro de un grupo. Los grupos unen a las familias, con otras familias, con diferentes números de miembros. Bueno, Dios es un Dios de estructuras. Y lo que está haciendo ahí Jesús es reunir familias para ser bendecidas. Reunir grupos. Además, nos reuníamos con nuestra familia y con nuestros conocidos, ¿no es cierto? Eso es lo lógico, eso es lo obvio, eso fue lo que sucedió. Hicieron grupos entre familias y conocidos, amigos, vecinos. Jesús quería reunirlos. A Jesús le ama. Jesús ama la reunión de sus hijos en clanes familiares para que entre ellos hagan relaciones nuevas. Dios es un Dios de estructuras. La familia es una estructura. Hay una estructura en el hogar. Hay una estructura en el hogar. Debe haber un orden en toda estructura. Y es ahí donde Dios envía bendición. Es ahí donde Dios envía multiplicación. Hay que mantener las estructuras establecidas por Dios. La familia, la iglesia. Hay seguridad. Hay seguridad. La misma naturaleza sabe, porque Dios así lo dispuso, que en las manadas hay seguridad. Ellos se mantienen juntos por seguridad, por supervivencia. Hay bendición en el grupo. En la familia de Dios no hay huérfanos. No hay mujeres solas. Somos una familia. Aquí somos hermanos, hermanas. Y aquí Dios envía bendición. Acompáñame al Salmo 133. Salmo espectacular. Fíjate lo que dice. Salmo 133 desde el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice el salmista, mira cuán bueno, cuán delicioso es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Porque uno puede estar juntos en pleitos. No, en armonía. Si te das cuenta, dice, si te fijas, vas a poder ver la bendición. Porque hay bendiciones que si te fijas las empiezas a ver. Nada más hay que poner atención a los detalles. Es lo que dice el salmista, la bendición que Dios derrama cuando los hermanos están juntos en armonía, si te fijas la vas a poder ver. Es algo que se nota y va a ser una analogía, va a decir cómo es esa bendición. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Ahí está hablando de la unción, de una unción. Ungían a los reyes, ungían a los profetas, derramándoles aceite sobre la cabeza. Bueno, está diciendo la Escritura que el que estemos unidos en armonía es una unción. Hay una unción ahí. Y no es cualquier unción. Va a decir que es una unción la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, es una super unción, porque antes los ungían, echaban aceitito en la cabeza, pero hasta ahí. Aquí es una unción que dice que empieza a bajar por la barba de Aarón. Aarón sabemos quién era, el sumo sacerdote.
el intermediario entre el pueblo y Dios. Y dice que esta unción baja es como una unción que bajara hasta por la barba de Aarón y se fuera hasta por su ropa y llegara hasta el borde de sus vestiduras. Jamás nadie fue ungido de esa manera. Es una súper abundante unción y es como el rocío de Hermón. Como el rocío de Hermón que empieza a tocar la tierra y se extiende y termina diciendo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? Cuando los hermanos estamos juntos en armonía. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo cuando llegó Pentecostés? Juntos, y dice la Biblia, y unánimes. Muy bien, felicitan a su pastor, Juntos y unánimes. No es lo mismo estar juntos que unánimes. Es estar juntos y en armonía. Aquí estamos juntos. Ahora trabajemos en la armonía. Arregle las dificultades. Si tiene dificultades con alguien de aquí. Y si no tiene dificultades, puede ser que no las tenga porque no los conoce. Y eso no es una familia. Por eso Jesús dijo, júntenlos en grupos. Júntenlos en grupos. No deje de reunirse. Aquí envía Dios bendición y vida eterna. No deje de reunirse como familia en su casa. No deje de reunirse en sus grupos de estudio. Asista a una casa de amistad. Manténganse en grupos de 20, de 50, de 10, de 500, de 1000. Porque ahí, dice la Escritura, enviará Dios su bendición y vida eterna. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Denle un aplauso al Señor. Ya vimos esta historia en Mateo, en Marcos, en Juan. Nos falta un evangelio. ¿Cuál es? Lucas. Muy bien. Lucas capítulo 9, verso 12 en adelante. Ay, eso soy yo así como de terror. Lucas 9:12 en adelante. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, que son de unos niños que los vamos a robar y son panes de cebada. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Y no contamos al niño que llevaba el pan y los pescados. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para los que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hay una necesidad. Jesús les dice, dadles ustedes de comer. Y ellos les dijeron, no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces. Es algo insuficiente. Es algo ridículo para una multitud. El milagro, la restauración, lo que Dios va a hacer por medio de ti, tienes que entender esta enseñanza. Es con lo que tienes, no con lo que no tienes. Ellos dijeron, no tenemos, no hay. Jesús le dijo, ¿qué hay? Pues solamente es esto, que es muy poquito, que es insuficiente. Jesús dijo, con eso es suficiente. Yo voy a hacer el milagro con lo que tienes, no con lo que no tienes. Nada más ponlo en mis manos. Tráelo. ¿Qué tienes para poner en manos de Dios? Seguramente no mucho. Seguramente es insuficiente. Quizá lo que podemos poner en manos de Dios para que nos use es un mal matrimonio, un corazón que duda, una vida desordenada. Y decimos, no sirve, no tengo nada. Sí tienes algo insuficiente.
inapropiado, vil, pero tienes algo. Y si tú pones algo en las manos de Jesús, Jesús hace milagros hasta con la basura. Hasta con la basura. Lo que tú pongas en las manos de Jesús, Jesús lo va a bendecir. Jesús lo va a multiplicar. Pero debes de entender que todos los evangelistas, todos narran que Jesús partió el pan. Lo que pusieron en sus manos, Jesús lo partió. Todo lo que nosotros pongamos en manos de Jesús, antes del milagro, antes de la multiplicación, Jesús lo va a quebrantar. Todo lo que pongamos va a ser quebrantado. Porque hay cosas que necesitan ser deshechas en nuestra vida. Estamos tan apegados a ciertas cosas que Dios tiene que romperlas. Y es cuando viene el quebranto. Usted pone su vida en manos de Dios, Dios la va a bendecir. Pero la va a quebrantar. Y una vez que la quebrante, la va a ofrecer para bendición de los demás. Porque de eso se trata toda bendición. Tú quieres que Dios te bendiga a ti. Amén. Todos queremos eso. Bueno, Dios quiere bendecirte también, pero para que bendigas a los demás. De eso se trata toda bendición. Si tú no entiendes esto, no vas a entender nada. Si Dios te bendice, es para que bendigas a los demás. Y para bendecirte necesita quebrantarnos. Cuando Dios nos quebranta, no es para destruirnos. Cuando Dios nos quebranta, es para multiplicarnos. Los discípulos tomaron el pan, lo repartieron y ahí operó el milagro. Cuando hombres sin recursos, cuando mujeres sin capacidad, pusieron lo poco y lo insuficiente en manos de Dios, siempre fue quebrantado. Y aún así, obedecieron. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Estaban enfrente de una multitud hambrienta. Y ellos iban a empezar a repartir un pan quebrantado. Que sabían ellos de antemano era insuficiente. Pero fue ahí en la obediencia, en el quebranto, donde Jesús operó el milagro de la multiplicación. El diablo quiere hacerte pensar que debe ser perfecto o perfecta para poder ser usada por Dios. El diablo quiere hacernos creer que si Dios nos está quebrantando es para maldecirnos. Bueno, Dios nos ha reunido hoy para decirte, no necesitas ser don perfecto, no necesitas ser doña perfecta para que Dios bendiga a los demás por medio de tu vida. Dios puede usar tu matrimonio para inspirar a los demás, aunque no sea un matrimonio perfecto. Mientras usted ponga en manos de Dios, va a entrar en un proceso de santificación. Va a ser quebrantado, pero va a ser transformado. Dios quiere trabajar con tu familia. Y quizá tu familia hoy se parece más a la familia Adams o a la familia Peluche o a la familia Monster. Bueno, todos somos una familia Adams. Pero quiero que sepas algo. Dios te cubre con su favor. Y si tú te dejas usar y eres obediente en el quebranto, no se va a notar, porque Dios te cubre para que no se note. Considera esto, el milagro, este milagro increíble de multiplicación, solamente lo atestiguaron los discípulos. La multitud no. La multitud no se dio cuenta que ellos no llevaban nada. La multitud no se cuenta que se apañaron los panes y los peces del niño. Ellos no se dieron cuenta. Ellos simplemente tuvieron hambre y han de haber pensado, oye, qué grupito tan bien preparado, Fíjate, nos dan la palabra y ve nomás que todavía nos sirven. Oye, y traían pan para todos, Y calientito, recién horneado, quién sabe cómo la daban. Oye, no, qué buena organización. Ahí me los felicitan, Ricky. Aparte, imagínate lo que sabía ese pan y esos peces multiplicados por el Altísimo. Comieron hasta saciarse y qué generosos. Qué maravilla de grupito. Si supieran que no llevaban nada.
Jesús hace un milagro y cubre. No se notaba la carencia, no se notaba la falta de experiencia, porque Dios te va a equipar. Lo que Dios requiere de nuestra parte es obediencia. Nada más obediencia. Conocemos la historia del hijo pródigo y sabemos cómo va a regresar a casa del padre. Sí, conocemos la historia, ¿verdad? Hace un desastre de su vida, se gasta todo lo que el padre le haya dado, no quiere vivir con el padre, quiere vivir de acuerdo a sus normas, se sale de la estructura de Dios y termina viviendo entre cerdos, hambriento, y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Me iría mejor en la casa del padre. Mira, ya que no me acepte, no me va a elegir, primero elige a Pollito que a mí. Pero voy a regresar, le voy a pedir, aunque sea que me dé trabajo de empleado. Conocemos la historia. Este hombre regresa quebrantado al padre. Y el padre estaba esperándolo. Pero hace algo muy interesante este padre. Dice que cuando lo ve a la distancia, sale corriendo a encontrarse con él. Él lo estaba esperando. Consideren que el padre podría haber ido por él, pero no fue por él. Tenía que ser quebrantado. Tenía que pasar por ese proceso. Tenía que descubrir que no hay mejor lugar para estar que en la casa del padre, pero por convicción, no por obligación. Pero el padre salía todos los días a ver si se aparecía su hijo. Y un día apareció. Él podría haberse quedado ahí y decir: ven, bienvenido a casa. Pero no fue lo que hizo, salió corriendo. Se le colgó, lo besó y dice que le puso su capa y le puso un anillo. Y ya una vez que... Imagínense cómo venía este hombre, venía en los huesos, venía en un estado lamentable, venía sucio, venía apestoso. ¿Y sabes qué? El padre no quería que lo vieran así. Por eso es que fue a su encuentro y le puso su capa, la mejor capa que tenía. Una capa digna de un rey. Y le quitó su anillo finísimo, carísimo, y se lo puso. Y le dijo: vente, ahora sí vamos para allá. Y cuando llegaron a la casa, todo el mundo lo que vio fue al hijo pródigo regresar muy bien vestido y muy enjollado. No sabían que por dentro estaba lleno de inmundicia, que por dentro estaba en los huesos, que estaba apestoso. Ellos no lo vieron. Han de haber pensado: oye, mira qué bien le fue al hijo pródigo. Mira qué bueno que se arrepintió, pero mira, le fue bien, no le ha ido nada mal. El padre cubriendo su miseria. El padre cubriendo su necesidad. Bueno, nuestro padre nos ha cubierto. Nuestro padre nos ha puesto ya la capa y el anillo. Los demás no lo notan. Solamente usted y el Padre saben lo que hay debajo de la capa. Trabaje en ello, pero mientras trabaja en eso y permite a Dios que trabaje en su proceso, no crea que eso lo descalifica para poder bendecir a los demás. Es la razón por la cual Dios nos cubre. Solamente nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Pero somos transformados y bendecidos en Cristo para su gloria. Y su llamado es reflejar la gloria de Dios. Ese es su llamado. Puede estar pensando: pastor, pero es que usted no sabe lo que yo he pasado. Usted no sabe dónde estaba yo o de dónde estoy tratando de salir. No, yo no lo sé, pero sé algo. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu del Todopoderoso mora en ti. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti. Dios ya te puso el anillo y ya te puso la capa. Regresa a casa y sirve al Señor. Sirve al Señor, así como estás. Pensemos en el templo de Salomón. Un templo que cortaba el aliento de ver esa belleza de templo. Ornamentado de una manera increíble. Glorioso, bellísimo. La belleza interior era algo
inigualable, forrado de una ornamentación primorosa, dice la Escritura, de oro y piedras preciosas, hasta lo superlativo. ¿Tú sabes de dónde sacaron ese oro? ¿Y de dónde sacaron esas piedras preciosas? ¿De dónde sacaron eso para hacer el templo de Salomón? La Biblia nos lo deja saber. En realidad, quien dejó todo preparado fue David. Su padre se encargó muchísimos años de su vida para dejar listo ese templo para que Salomón lo pudiera construir con todo ese oro, todas esas joyas, todas esas ornamentaciones espectaculares. Siempre me he imaginado qué sorprendente sería para muchos que David nos diera un tour por el templo de Salomón. Y que estuviéramos ahí paseando con David. Oye, esto está precioso, está espectacular. ¿Y quién diseñó esto? Y bueno, pues yo lo diseñé para el Señor porque quería que el Señor tuviera algo glorioso y fue lo mejor que pude hacer y dejar para mi hijo Salomón. Y preguntarle, oye, ¿y de dónde sacaste ese ornamento tan bello que está ahí en esa esquina? Ese lo saqué de un altar idólatra filisteo. Los invadí y se lo saqué. Y ahora está en el templo de Jehová. Oye, y esa columna, ese revestimiento maravilloso, ¿de dónde salió? Ese estaba en un prostíbulo amalecita que también destruí. Me lo traje para acá. ¡Wow! Y esos tapetes, era parte ahí donde hacían las orgías los amalecitas. Pero también los derrotamos. Y es el botín de guerra. Muchos se escandalizarían de saber eso. Bueno, aquí en Bea tenemos joyitas así. Joyitas que dice, ¿de dónde salió ese increíble servidor? ¿De dónde salió ese hermano, esa hermana? Ser adicto a las drogas. Oye, ¿y ese líder le pegaba a su esposa? Y ahora esos que enseñan, esos se habían separado, pero son botín de guerra. Fueron ganados para Cristo. Fueron arrebatados al enemigo y ahora le llevan gloria a Dios. Jesús sabía que había 5,000 hombres en ese grupo, más mujeres y el niño de la torta. Y sin embargo sobró. Jesús es perfecto, su administración es perfecta. No desperdicia nada. Y ahí dice que sobró, realmente no sobró. Se los deja saber que sobraron, entre comillas, 12 cestas de comida. Qué curioso, 12 cestas. Cuando había 12 discípulos. Una cesta por cada discípulo, porque ¿qué hicieron con esas cestas? No las pueden dejar ahí. Y era pan, y pan bueno. ¿Qué habrán hecho con esas cestas si eran 2 y se las tienen que llevar? Pues cada uno lleves una para su casa. Fíjense qué milagro. Estos discípulos no solamente presenciaron ese milagro, no solamente fueron usados por Dios en este milagro, no solamente comieron delicioso un pan transformado desde el cielo, no solamente quedaron bien ante los demás, como un grupo bien organizado, sino además se llevaron bendición para su casa. Llegaron con provisión para su casa. 3 días antes habían salido de ahí sin nada, con necesidad de Dios. Quebrantados y llenos de dudas. ¿Cómo regresaron? Alimentados, fortalecidos en la fe porque atestiguaron un milagro y con una canasta de bendición para su casa. Y todo inició con hambre de Dios. ¿Quién tiene hambre hoy? Que Dios nos bendiga. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.